finales del año 2022, los ingenieros salieron para la inspección programada del puente Blossom Narrows. Este objeto se había inaugurado solo unos meses antes y se consideraba el principal logro de la ciudad de Port Blossom. La inspección era estándar. Con un escáner ultrasónico verificaban la integridad de los pilares de hormigón. Normalmente tales exámenes transcurren tranquilamente y rara vez muestran algo serio, pero esta vez el aparato registró una anomalía. Dentro de la séptima columna se reflejó un vacío con una inclusión densa. A primera vista podía ser un defecto del vertido u basura de construcción olvidada. Para excluir riesgos, los ingenieros decidieron abrir la sección. Los trabajos se realizaron por la noche, sin prensa ni testigos. Cuando la herramienta comenzó a triturar el hormigón, el sonido cambió. En lugar de una respuesta densa surgió una resonancia sorda. Después de varios minutos en la grieta formada apareció un pedazo de tela. Primero pensaron que eran restos de material de embalaje, pero pronto quedó claro. Dentro de la columna había un ser humano. La extracción tomó varias horas. Después de la identificación no quedaron dudas. En la columna resultó estar Ava Miller, quien figuraba en la búsqueda desde octubre del año anterior. Su desaparición entonces se consideró como fuga del hogar y el caso gradualmente fue al archivo. En esta etapa la policía obtuvo una respuesta directa a la pregunta principal: ¿dónde había estado todo este tiempo? Pero junto con esto se abrió un nuevo nivel de enigma. Ava resultó estar en la construcción ya después de que su vida se interrumpiera. Significaba que alguien intencionalmente la escondió dentro del pilar. Exactamente desde este momento el caso de la categoría desaparecidos pasó a una nueva investigación. Los investigadores volvieron a los eventos de esa misma noche de octubre, cuando Ava desapareció, y comenzaron a verificar a todos los que entonces se encontraban cerca de ella. Ava Miller. En Port Blossom, su nombre lo conocían muchos, pero la conocían no como víctima de un caso resonante, sino como fuente de problemas. En un pequeño pueblo, donde las acciones ajenas inmediatamente se convierten en tema de conversaciones, su comportamiento se destacaba, no encajaba en los marcos habituales, y exactamente por esto llamaba la atención. Normalmente durante el día se podía encontrar a Ava en el centro de la ciudad, con auriculares, con música pesada en el teléfono y su aspecto habitual distante. Llevaba chaquetas negras, se adornaba con anillos y pulseras masivos, y se maquillaba los ojos de tal manera que los profesores repetidamente le hacían observaciones. Los adultos la llamaban terca y difícil, pero para sus coetáneos parecía libre e independiente. Su vida cotidiana se componía de conflictos simples pero constantes. En casa, disputas eternas. Los padres trataban de controlar. Ella se resistía. Las preguntas eran siempre las mismas. ¿Dónde estuviste? ¿Por qué regresaste después del toque de queda? ¿Para qué necesitas a ese chico? Especialmente agudo era el tema de sus relaciones con Leo, mayor que ella por algunos años. Los adultos no confiaban en él, consideraban que la arrastraba hacia el lado equivocado. Pero Ava lo veía de otra manera. Cuanto más prohibían los padres, más fuerte se aferraba a él. En la escuela todo se repetía en otra forma. Los profesores veían que era inteligentes, pero al mismo tiempo ignoraba ostentosamente las reglas. Ausencias, respuestas sarcásticas, indiferencia subrayada hacia las clases. Los compañeros de clase percibían esto como parte de su imagen. No trataba de agradar, sino al contrario hacía todo para destacarse. Y para muchos esto parecía fuerza. Todos estos rasgos crearon alrededor de ella cierta imagen. Cuando Ava declaraba a los padres, «No me verán más», nadie se lo tomaba en serio. Era un escenario habitual, conflicto, palabras fuertes, partida demostrativa y regreso inevitable después de un día o dos. Los padres se cansaban, los vecinos suspiraban, los profesores se desentendían. Nadie consideraba reales sus amenazas. Por eso, cuando en octubre de 2021 realmente se fue y no regresó, los primeros días nadie entró en pánico.
Los padres se dirigieron a la policía, pero incluso allí no vieron razones especiales para medidas urgentes. La versión oficial sonaba simple: rebelión adolescente, fuga del hogar, deseo de comenzar una nueva vida en una gran ciudad. Más aún, Portland se encontraba a solo 1 hora de viaje, y muchos realmente consideraban que exactamente allí podía haberse dirigido. Pero lo que parecía como otro acto en el drama familiar habitual, esa tarde se convirtió en punto de no retorno. Disputa, portazo y desaparición. Desde este momento, el mundo normal, en el cual Ava era parte de las discusiones cotidianas, dejó de existir. Exactamente entonces comenzó una nueva etapa: la investigación oficial de su desaparición. No me verán nunca más. Esta frase Ava se la lanzó a los padres en el fragor de la disputa. En ese momento sonaba como una amenaza habitual, familiar a cada familia donde las relaciones habían llegado a la nada. Nadie dio importancia especial a estas palabras. En la casa ya se habían acostumbrado a las réplicas fuertes, portazos y emociones tormentosas. Pero ahora, cuando sabemos cómo terminó todo, estas palabras adquieren un peso completamente diferente. Esa tarde todo comenzó con una escena banal. Los padres otra vez trataban de limitar su comunicación con Leo. Era mayor, no tenía trabajo estable y despertaba desconfianza en los adultos. La conversación rápidamente se convirtió en acusaciones y gritos. Ava no quería escuchar ningún argumento. Se puso la chaqueta, tomó la mochila y, sin volverse, se dirigió hacia la salida. La puerta se cerró tan fuerte que en la casa por varios segundos se colgó el silencio. Los padres intercambiaron frases cortas. Cada uno esperaba que todo se repitiera según el viejo escenario. Normalmente regresaba después de 1 hora o 2, a veces más tarde, pero siempre regresaba. Esta vez las horas pasaban y en casa seguía vacío. Primero los padres trataron de mantener la calma. El tiempo se arrastraba lentamente. Las 10 de la noche, las 11, medianoche. Con cada minuto la tensión crecía. La ira gradualmente se cambiaba por ansiedad. Llamaron a su teléfono. Las llamadas se rechazaban o no pasaban. Echaron un vistazo al cuarto. En la mesa quedó una revista abierta. En la cama, una chaqueta tirada. En las bocinas tocaba silenciosamente música. Todo parecía como si hubiera salido solo por 1 minuto. A las 2 de la madrugada quedó claro: esto no era otra rebelión. Ni los amigos, ni Leo sabían dónde estaba. Por la noche la ciudad dormía, las calles se vaciaban bajo la lluvia y la probabilidad de que regresara sola caía rápidamente. Los padres no esperaron la mañana. La llamada telefónica a la guardia de la policía se convirtió en punto de partida de una nueva realidad. Desde este momento, Ava Miller oficialmente figuraba como desaparecida. Sus cosas personales quedaron en casa, no había contacto con los amigos, y el escenario habitual, irse y regresar, ya no funcionaba. Exactamente aquí comienza la primera etapa de la investigación. Los policías debían determinar: ¿tenían ante ellos otra fuga del hogar o algo mucho más peligroso? Cuando la declaración llegó a la policía, los investigadores inmediatamente se apoyaron en la versión más simple: fuga del hogar. En sus ojos esto parecía lógico. Conflicto con los padres, palabras fuertes al partir, puerta cerrada. En ciudades pequeñas, tales historias se repetían demasiado frecuentemente como para percibirlas como algo extraordinario. El coche patrullero salió hacia la carretera 101, el camino que llevaba al norte, hacia Portland. Allí frecuentemente conseguían aventón los que querían irse sin plan ni boleto. El examen fue superficial. La linterna se deslizaba por el arcén. Tomaron huellas de llantas y raras huellas de calzado. Una foto conservaron en el caso: la huella de una bota masiva junto a un desvío de grava. La imagen se archivó en la carpeta, pero en ese momento no despertó en los investigadores ninguna asociación. Simplemente otra huella entre decenas de otras. Después comenzó el trabajo rutinario. Verificaron las estaciones de autobuses. Ni los cajeros ni los conductores recordaban a Ava.
Enviaron consultas a los condados vecinos, pero la respuesta en todas partes era una: no hay coincidencias. Los policías llamaron a sus amigos y conocidos. La mayoría decían igual. Sí, frecuentemente amenazaba que se iría. Probablemente finalmente lo hizo en serio. Paralelamente interrogaron a Leo. Parecía tenso. Respondía confusamente. Decía que había paseado por la ciudad para calmarse, pero no había pruebas directas de su participación. El teléfono se localizaba en otro barrio, y los testigos confirmaban que lo habían visto allí esa noche. En ese momento la policía decidió no profundizar. Para la ciudad todo esto tampoco fue un shock. Las conversaciones en las tiendas y gasolineras se reducían a una cosa: se fue e hizo bien. Regresará cuando quiera. Ante los ojos de los padres se acumulaba ansiedad, pero el entorno rápidamente se acostumbró a la idea de que Ava en algún lugar había comenzado una nueva vida. Después de varias semanas, las búsquedas intensivas cesaron. No se encontraban rastros. Se acababan las pistas. El caso de Ava Miller se trasladó de los activos al archivo, carpeta ordinaria con número y nota seca, desaparecido sin dejar rastro. Así terminó la primera etapa, formal, casi sin resultado. Pero exactamente este rastro archivado, la foto solitaria de la huella de bota en el desvío de grava, con el tiempo se convirtió en la pista clave que llevó la investigación a un nuevo círculo. En tales historias siempre hay una figura sobre la cual en primer lugar cae la sospecha. En Port Blossom, esa persona resultó ser Leo, el novio de Ava, un poco mayor, con reputación de poco confiable, sin trabajo estable, con círculo dudoso de amistades. Para los padres, él hacía tiempo que era la causa de todos los conflictos en la casa. Para los vecinos y conocidos, ese mismo chico que desvió a Ava del camino correcto. Y cuando exactamente después de una disputa con él, ella se fue en la noche y no regresó, el rompecabezas se armó demasiado obvio. Los investigadores no ocultaban. Leo parecía el sospechoso ideal. Era el último que había visto a Ava viva, y esto automáticamente lo convertía en centro de atención. El interrogatorio se realizó en las primeras 24 horas. En las actas se conservaron las declaraciones. Leo afirmaba que después de la disputa simplemente paseó por la ciudad en coche. Lo explicaba porque quería calmarse y airear la cabeza. Pero las pruebas trabajaban contra él. Las cámaras en la salida de la ciudad no registraron su automóvil. La hora exacta la confundía. En los recuerdos constantemente se equivocaba, cambiaba detalles. Ya decía que estaba en las afueras. Ya afirmaba que había pasado por casa de conocidos, cuyos nombres no daba. Para los policías esto parecía sospechoso. El interrogatorio continuó por horas. Le hacían las mismas preguntas esperando atraparlo en mentira. Leo se ponía nervioso, se mordía los labios, frecuentemente pedía agua. A las preguntas directas respondía evasivamente. Su coartada, pasé solo por la ciudad, parecía demasiado conveniente y al mismo tiempo no confirmada. Pero al mismo tiempo no había pruebas directas contra él. En el teléfono encontraron rastros de actividad, llamadas y sesiones de internet que se conectaban con torres de una parte completamente diferente de la ciudad. Varios testigos casuales después confirmaron que habían visto su automóvil cerca de la zona industrial aproximadamente en el momento cuando Ava desapareció. No podía físicamente estar en dos lugares a la vez. Sin embargo, la sombra de sospecha no se desvaneció. Para los padres de Ava, Leo seguía siendo culpable. En los ojos de los vecinos era el principal sospechoso, cualquiera que fuera el estatus oficial del caso. Continuó viviendo en la ciudad, pero ahora sobre él pesaba un estigma. En la calle captaba miradas, conversaciones a sus espaldas. Cada uno sabía, lo habían interrogado, y muchos creían que aún así ocultaba la verdad. Para la policía la situación parecía sin salida. Podían citar a Leo una y otra vez, presionarlo con preguntas, esperar un error fortuito. Pero sin pruebas encontradas y sin el hecho mismo del descubrimiento de Ava, no podían oficialmente presentarle cargos. El caso se estancó. Leo permanecía libre, pero bajo vigilancia no oficial.
Así pasó más de un año. Y todo este tiempo el nombre de Leo aparecía en los expedientes de investigación como la pista principal, pero no confirmada por nada. La situación cambió solo cuando el puente Blossom Narrows reveló su secreto y la ciudad por primera vez recibió verdaderas pruebas. Cuando abrieron la columna, todos los presentes tuvieron el mismo pensamiento. Ava resultó estar adentro durante el vertido. Exactamente esto explicaba su postura, su posición en la masa de hormigón. Y muchos estaban seguros. Se había asfixiado bajo la capa de cemento. Pero esta versión se derrumbó en el momento cuando en la mesa cayeron las primeras conclusiones del médico forense. En sus pulmones no resultó haber rastros de mezcla de cemento. Esto excluía la opción enterrada viva. Cayó dentro de la construcción ya sin signos de vida. El análisis posterior dio hechos aún más concretos. Los expertos establecieron la causa exacta: golpe fuerte en la cabeza. El trauma era incompatible con la vida y por tiempo coincidía con la noche de desaparición, en octubre de 2021. La coincidencia se excluía. Exactamente esa noche su vida se interrumpió. El informe quitó la última esperanza de casualidad. No era un accidente, no era fuga, sino acción intencional. Pero las conclusiones de los especialistas no se limitaron a esto. En las manos de Ava se conservaron daños característicos, pequeños arañazos y rastros de lucha. En la chaqueta encontraron fibras de guante de trabajo de tipo industrial raro. Los expertos subrayaban: no era tela doméstica, sino material especial, usado en la construcción. Otro detalle: bajo las uñas quedaron partículas de polvo de cemento y basura de construcción. Todo esto directamente conectaba su desaparición con el objeto Blossom Narrows. Además, en el informe llamaban la atención sobre la ausencia de signos de desplazamiento prolongado. Esto significaba que la tragedia ocurrió cerca de la misma construcción. El cuerpo no fue trasladado a grandes distancias. Fue entregado al objeto inmediatamente después del incidente. Para los investigadores esto se convirtió en giro clave. Ahora estaba claro. El culpable conocía la construcción desde adentro, entendía el proceso y tenía acceso allí incluso de noche. Para la ciudad, las conclusiones del informe fueron un shock. Un año todos vivieron con el pensamiento de que Ava había huido a Portland o Seattle. Los padres, aunque no creían completamente, estaban obligados a escuchar las conversaciones de los vecinos sobre rebelión y fuga. Ahora resultó que desde el principio se trataba de un crimen, y que este criminal caminaba entre ellos. Posiblemente cada día pasaba en su camión de trabajo. Después de la publicación del informe, el caso otra vez se volvió prioritario. El grupo de investigación regresó a los materiales de archivo, levantó las listas de todos los que trabajaban en el objeto esa noche. Bajo verificación cayeron decenas de apellidos: hormigoneros, capataces, conductores. A cada uno comenzaron a citar para interrogatorio, confrontar los testimonios con los datos telefónicos y el horario de turnos. De un caso sobre desaparecido ordinario, la historia se transformó en investigación de asesinato, y ahora la policía ya no buscaba una fugitiva, sino calculaba a aquel que en la noche de octubre de 2021 la trajo a la construcción y la escondió en el hormigón. Exactamente esto se convirtió en punto de partida de una nueva ola de interrogatorios y búsqueda del verdadero sospechoso. La lista de 34 apellidos se puso en la mesa de los investigadores a principios de diciembre de 2022. Eran todos los que en la noche de desaparición de Ava oficialmente se encontraban en la construcción del puente Blossom Narrows. La lista incluía trabajadores, hormigoneros, conductores, maestros de turno y capataces. Cada uno de ellos podía resultar ser la figura clave. El problema consistía en que entre decenas de personas uniformes era necesario encontrar la única aguja en un pajar. Los interrogatorios iban uno tras otro. Invitaban a los trabajadores a la comisaría, los sentaban en un cuarto pequeño con paredes grises y les hacían las mismas preguntas. ¿Dónde estuvieron en la noche del 14 de octubre de 2021? ¿Con quién trabajaron? ¿Qué vieron?
Las respuestas se repetían casi palabra por palabra. Terminé el turno, me fui a casa, no noté nada inusual, no había nadie extraño en el sitio. Los investigadores fijaban cada frase, pero en las actas se construía un cuadro monótono. A veces lograban aferrarse a pequeñas discrepancias. Alguien nombró incorrectamente la hora de llegada de la hormigonera, alguien confundió el apellido del maestro, alguien hablaba del clima diferente que el colega, pero todo esto no salía del marco de la memoria humana ordinaria. El cuadro general parecía liso, y cuanto más avanzaban los interrogatorios, más fuerte parecía que el caso otra vez entraría en callejón sin salida. Pero la atención atrajo un detalle que al principio parecía insignificante. Uno de los trabajadores, Frank Kowalski, de 52 años, declaró que llegó al objeto a tiempo, como siempre. Sus palabras sonaban seguras, pero los documentos de la entrada mostraban otro. Su marca estaba 20 minutos más tarde. En una construcción donde se registraba cada entrada, tal discrepancia parecía extraña. Los investigadores comenzaron a precisar. Kowalski cambiaba explicaciones. Primero hablaba de atasco, luego afirmaba que simplemente confundió el tiempo, después que posiblemente olvidó registrarse en la entrada inmediatamente. Pero cuanto más se justificaba, más notablemente se ponía nervioso. La voz se volvía más áspera. Las respuestas más cortas, evitaba el contacto visual. En el fondo de decenas de testimonios lisos, casi estériles, exactamente su reacción se destacaba. Los demás trabajadores respondían calmadamente, repitiendo los detalles habituales del turno. Y Kowalski se equivocaba, se corregía y como trataba de ocultar el hecho mismo del retraso. Para los investigadores esto se convirtió en la primera señal de que ante ellos no estaba simplemente otro constructor ordinario. 20 minutos. Corto lapso de tiempo. Pero exactamente tales segmentos resultan decisivos. ¿Dónde se encontraba Kowalski en esos minutos? ¿Por qué trataba de ocultar el retraso? Y principal, ¿para qué un hombre que no tiene nada que ocultar se pondría a confundirse en las explicaciones? Desde este momento su nombre dejó de ser uno de los 34 apellidos en la lista. Resultó estar subrayado con marcador rojo en las carpetas de los investigadores. Frank Kowalski se transformó en figura a la que era necesario observar atenta y largamente. Y exactamente aquí la investigación comenzó a adquirir contornos concretos. La policía pasó de la verificación general de los trabajadores al desarrollo dirigido de una persona concreta. Mientras los investigadores desenredaban los interrogatorios de los constructores, los criminalistas continuaban trabajo silencioso pero minucioso. En la mesa del laboratorio yacía la chaqueta negra de Ava, encontrada junto con ella dentro de la columna de hormigón. Externamente en ella no había nada inusual. Rastros de cemento, pliegues endurecidos, accesorios que sobrevivieron al vertido. Pero bajo el microscopio se abrieron detalles que el ojo nunca habría captado. El experto notó varias fibras extrañas, atascadas en la tela a nivel del hombro y antebrazo. Eran hilos finos, azul brillante, que evidentemente no pertenecían a la chaqueta misma. El primer paso fue la verificación de la composición. El análisis espectral mostró fibras sintéticas, súper resistentes, usadas en la producción de guantes de protección de resistencia al desgaste aumentada. Tales productos costaban caro y se aplicaban no en el hogar, sino en objetos industriales. A primera vista el hallazgo parecía un avance. Las fibras indicaban contacto con una persona que trabajaba con las manos y usaba medios profesionales de protección. Pero cuando los investigadores solicitaron datos a la empresa constructora, el cuadro se volvió más complejo. Exactamente tales guantes se entregaban a todos los empleados de la construcción del puente. Cada una de las 34 personas que cayeron en la lista los tenía en el equipo estándar. Se creó una situación ambivalente. Por un lado, la policía apareció una conexión física real entre Ava y el sitio. Ahora, se podía decir firmemente, no resultó por casualidad en la columna de hormigón.
Su contacto con los trabajadores se confirmaba materialmente. Pero por otro lado, las pruebas indicaban inmediatamente a todo un grupo. Las fibras podían pertenecer a cualquiera de los empleados. La prueba estrechaba el círculo, pero aún no permitía señalar con el dedo a una persona concreta. Para la investigación este fue un momento de quiebre. Un año el caso yació en archivo como salida voluntaria, sin una sola pista directa. Ahora la prueba estaba en las manos y decía una cosa: Ava no simplemente desapareció en algún lugar de la ciudad. Resultó estar en la construcción y se puso en contacto con los que trabajaban allí en la noche de su desaparición. El grupo de investigación cambió la táctica. De ahora en adelante, cada trabajador se consideraba no simplemente como nombre en la lista, sino como contacto potencial con Ava. Los criminalistas comenzaron a confrontar las fibras encontradas con los lotes de guantes que se compraban en diferentes meses. Paralelamente, los investigadores levantaban los horarios de turnos. Precisaban quién se encontraba cerca del pilar número 7 esa misma noche. En los materiales del caso, esto se llamaba estrechamiento del círculo. En realidad, exactamente desde este momento, la policía obtuvo base sólida para presión. Ahora se trataba no de sospechas abstractas, sino de conexión fáctica entre la víctima y el lugar concreto del crimen. Y esto significaba que los pasos siguientes estarían dirigidos a la identificación de la persona que aprovechó la construcción para ocultar sus acciones. Ante los policías se planteó una pregunta que hasta entonces parecía casi desesperada. ¿Cómo verificar la coartada de 34 trabajadores después de más de un año después de los eventos? La gente olvida detalles, confunde fechas, inventa justificaciones. Unos sinceramente no recordaban, otros posiblemente intencionalmente ocultaban algo. Cada nuevo interrogatorio se parecía más a una repetición del anterior. Entonces los investigadores decidieron renunciar a la memoria humana y pasar allí donde la mentira es imposible: al mundo de rastros digitales. Los teléfonos se convirtieron en su arma principal. Incluso cuando una persona no llama ni escribe mensajes, el aparato de todas maneras regularmente se conecta con las torres, dejando coordenadas. Estos puntos fijan cada desplazamiento, y si se ponen en línea se construye una ruta con precisión hasta el barrio. A principios del año 2023, el grupo de investigación solicitó a los operadores de comunicación un conjunto de datos sobre todos los 34 empleados de la construcción que se encontraban allí en la noche de desaparición de Ava. Lo que regresó al departamento se parecía a una tabla gigantesca. Decenas de miles de filas con tiempo, identificador de torre y coordenadas aproximadas. Para entender estos conjuntos, conectaron especialistas en pruebas digitales. Confrontaban cada fila con los diarios de turnos y rutas de empleados. En esto se fueron semanas. Gradualmente el cuadro se aclaraba. La mayoría de los trabajadores no presentaban interés. Sus teléfonos mostraban comportamiento estable. Por la tarde salida de casa, marca en la construcción, luego turno nocturno, después de lo cual, regreso a casa. Ningún salto inesperado de coordenadas, ninguna desviación extraña. Su coartada se confirmaba automáticamente, sin una sola pregunta. Parecía que esta verificación solo consolidaría el callejón sin salida. Pero entonces un archivo se destacó de los demás. Los datos sobre Frank Kowalski, hormigonero de 52 años, no coincidían con el diario de visitas. Esa misma tarde, cuando Ava desapareció, su teléfono por 20 minutos abandonó la construcción. La señal fue fijada por torres en el área de barrios residenciales en las afueras de la ciudad, a solo una milla del lugar donde después testigos decían que habían visto a Ava haciendo dedo en la carretera. Primero los investigadores volvieron a verificar todo varias veces. Posiblemente falla, error del sistema, inexactitud de coordenadas, pero los datos de diferentes fuentes coincidían. El teléfono de Kowalski realmente salió de la zona de construcción y se trasladó hacia la ciudad, y luego otra vez regresó al objeto. El intervalo: 20 minutos. Exactamente esos mismos 20 minutos sobre los cuales mintió en el interrogatorio, explicando su retraso. Este descubrimiento volteó el caso.
Sus justificaciones anteriores sobre atasco, sobre olvido, sobre error con la marca en la entrada ahora parecían como mentira deliberada. No simplemente se equivocó, conscientemente ocultaba que abandonó la construcción esa noche. Y principal, la ruta del teléfono coincidió por tiempo y lugar con los últimos minutos cuando vieron a Ava en libertad. Para los investigadores esto se convirtió en momento clave. Un año, la investigación pisaba en el lugar. Los interrogatorios de trabajadores traían solo historias repetitivas. La prueba con fibras de guantes quedaba demasiado general. Pero ahora la policía tenía un rastro digital real que directamente conectaba a Kowalski con la desaparición. El análisis duró varias semanas más. Verificaron sus llamadas, SMS, uso de Internet. En la noche de desaparición no había ni llamadas ni sesiones activas. El teléfono se movía silenciosamente, sin un solo sonido. Desde el punto de vista de los expertos, esto parecía como intento consciente de no dejar rastros digitales superfluos. Ahora la policía tenía todo lo necesario para subir al nuevo nivel. Obtuvieron base legal para registro, oportunidad de encontrar pruebas físicas en la casa y coche de Kowalski. La investigación ya no podía considerarlo como uno de muchos. Ahora era el candidato principal y único que mentía. Se ponía nervioso y resultó estar en ese mismo lugar donde desapareció Ava. Esta prueba se convirtió en momento de giro. La investigación, que durante años patinaba en el lugar, obtuvo sospechoso concreto, y los investigadores por primera vez en mucho tiempo podían actuar con confianza y dirigidamente. Después quedaba verificar qué se ocultaba en su garaje y en la vieja pick-up que vendió apresuradamente solo varios meses después de la tragedia. Antes de concentrar esfuerzos en Frank Kowalski, los investigadores decidieron cerrar una vieja pregunta que se arrastraba desde el principio. En cada caso hay una figura sobre la cual es más fácil colgar la culpa. Para Ava, esa persona era su novio, Leo Grant. Desde el primer día exactamente él se consideraba el sospechoso ideal, mayor en edad, con reputación de inconstante, en el centro de la última disputa después de la cual Ava se fue de casa. Todo esto lo convertía en blanco conveniente para suposiciones y habladurías. Un año, Leo vivió bajo esta carga. En la ciudad lo evitaban, a sus espaldas susurraban, los padres de Ava lo miraban con odio. Cada nuevo interrogatorio solo intensificaba la sensación de que la policía trataba de exprimirlo. Sus respuestas confusas y débil coartada parecían motivo para dudas, pero ahora la investigación apareció una herramienta que podía definitivamente poner punto. Los mismos métodos digitales que sacaron a Kowalski decidieron aplicar a Leo. La consulta en el sistema tomó varios minutos. En la pantalla de la computadora aparecían filas de cifras y marcas temporales. Las torres fijaban cada conexión de su teléfono en la noche de desaparición. Primero los datos parecían secos e incomprensibles. Coordenadas, intervalos, frecuencia de señales. Pero cuando los aplicaron al mapa de la ciudad, el cuadro se volvió claro. Leo realmente no estaba cerca de la construcción. El tiempo coincidía hasta el minuto. En el momento cuando Ava abandonaba la casa y se dirigía hacia la carretera, su teléfono confiadamente brillaba en la zona industrial en el otro extremo de la ciudad. Allí mismo se fijaban sus desplazamientos y después, cuando Ava ya había desaparecido. Las señales no dejaban oportunidades para dudas. Leo físicamente no podía resultar cerca de ella. Los investigadores volvieron a verificar todo. Compararon testimonios de testigos. Verificaron cámaras en las entradas y salidas de la ciudad. El rompecabezas se armó. Su automóvil fue visto en la calle. Una pareja de conocidos confirmaba que realmente paseaba por la ciudad solo. Todo esto exactamente coincidió con los datos digitales. Al final, lo que antes parecía como coartada débil y sospechosa se transformó en hecho claramente confirmado. Para la policía esto se convirtió en frontera importante. Leo ya no se consideraba como figura de investigación. Después de un año, las sospechas fueron definitivamente quitadas de él. Para él esto significó el fin de interrogatorios constantes y sombra eterna que lo perseguía desde el momento de desaparición de Ava.
Para la investigación esto significó otra cosa. Ahora les quedaba solo un sospechoso principal, conectado y por pruebas, y por datos digitales. Toda la atención se cambió a Frank Kowalski, y adelante quedaba el siguiente paso: registro de su casa y garaje donde podían ocultarse respuestas a las preguntas más importantes del caso. Cuando el nombre de Frank Kowalski resultó en el centro de la investigación, los investigadores esperaban ver el conjunto habitual de señales de alarma. Normalmente tales historias se acompañan de lista larga, viejas detenciones, quejas de vecinos, conflictos con colegas. Pero cuanto más profundo cavaban en su biografía, más extraño se volvía el cuadro. Kowalski no tenía nada de esto. Su pasado parecía asustadoramente limpio, como si fuera hombre sin historia. Frank nació y creció en Oregón. Recibió educación secundaria y temprano fue a trabajar en construcción. La familia lo describía como tranquilo, incluso demasiado. En la juventud no se relacionaba con compañías, no tenía problemas con la ley, rara vez caía en el campo de vista de los alrededores. Nunca tuvo aficiones, no se notaban conexiones sociales, y esto en sí mismo parecía sospechoso, como si toda la vida existiera como hombre-función. Llegó, trabajó, regresó a casa. La vida personal se desarrollaba aún más secamente. Frank estuvo casado, pero no por mucho. El matrimonio se rompió sin escándalos, sin reparticiones ruidosas de bienes, sin juicios largos. Después del divorcio quedó solo. Vivía en casa pequeña en las afueras de Port Blossom. Los vecinos lo recordaban como hombre silencioso que no entraba en conversaciones y siempre se mantenía aparte. A la calle salía solo por trabajo o compras. Los colegas hablaban de él igualmente. Misántropo, en su mundo, no habla de más, cumplía tareas, nunca discutía, pero tampoco buscaba contactos. Nadie lo llamaba agresivo o propenso a conflictos. Pero exactamente esta indiferencia y frialdad asustaban. Podía trabajar semanas lado a lado con gente y al mismo tiempo no pronunciar ni una frase personal. En su expediente no había banderas rojas habituales, ni diagnósticos psiquiátricos, ni quejas de vecinos, ni protocolos policiales. Era como hoja limpia. Y esto hacía la situación aún más inquietante. Cuando el sospechoso tiene motivos obvios o problemas en el pasado, es más fácil armar el cuadro. Pero Kowalski parecía hombre fantasma, como desaparecía entre líneas de documentos, dejando tras de sí solo vacío. Para la investigación esto se convirtió en verdadero enigma. La ausencia de motivos y signos brillantes no facilitaba, sino complicaba el caso, porque en este vacío nacía nueva pregunta. Si el hombre que por décadas parecía tranquilo e imperceptible resultó en el centro de tal historia, significaba que ocultaba su verdadera esencia demasiado largo y demasiado hábilmente. Exactamente este descubrimiento empujó a la policía al siguiente paso: registro de su garaje y vieja pick-up, donde podía guardarse la verdad sobre esa misma noche de octubre. Los investigadores sabían, esta era su oportunidad de apretar a Kowalski. En el gabinete de interrogatorios no había palabras superfluas. En la mesa ante él desplegaron mapa de la ciudad con puntos marcados de desplazamientos de su teléfono en la noche de desaparición de Ava. Las líneas rojas mostraban todo: cómo salió de la construcción, cómo brevemente resultó en el área de barrios residenciales, cómo después regresó de vuelta. La prueba parecía indiscutible. Cualquier otro en su lugar habría comenzado a justificarse, confundirse, posiblemente quebrarse bajo presión. Pero la reacción de Kowalski resultó ser completamente diferente. Levantó la mirada al mapa, luego otra vez la bajó y dijo silenciosamente: «Es un error». Esta frase se convirtió en su escudo. Una y otra vez, a cada nuevo argumento, a cada precisión respondía lo mismo. Ninguna emoción, ninguna vacilación. No elevaba la voz, no discutía, no pedía abogado. Simplemente se sentaba mirando a través de los investigadores y repetía: «Error».
Su comportamiento recordaba pared de piedra contra la cual se rompían todos los intentos de presión. El grupo de investigación se preparó para este interrogatorio minuciosamente. Construían las preguntas de manera de atraparlo en pequeñeces. Comenzaban suavemente, pasaban a detalles. Primero, ¿a qué hora salió al turno? Luego, ¿dónde exactamente se encontraba en el intervalo de 20 minutos? Después, ¿por qué sus explicaciones no coincidían con los diarios de la entrada? Y finalmente, mostraban cifras exactas y gráficos de desplazamientos de su teléfono, pero el resultado era el mismo. No mentía directamente, simplemente negaba todo y no daba nada a cambio. Los investigadores intensificaban presión. Uno de ellos elevaba la voz, otro fingía simpatizar y trataba de entender. Usaban el truco del policía bueno y malo. Sacaban fotografías, protocolos, grabaciones de testimonios de colegas, todo lo que debía desestabilizar. Pero Kowalski permanecía frío y distante. En algún momento parecía que completamente dejó de oír lo que le decían. Su cara no cambiaba. Solo las manos bajo la mesa se apretaban en cerrojo. El interrogatorio duró varias horas. Hacia el final los investigadores entendían. Más lejos no iría. No firmaría nada. No confesaría. No daría ni la menor grieta. Para el protocolo quedaba solo fijar sus palabras y su negativa. Pero esto no era suficiente. Saliendo del gabinete, el grupo de investigación discutió los pasos siguientes. Todo indicaba una cosa. Sin pruebas físicas, sin pruebas materiales, este hombre así quedaría sospechoso, sin pruebas. Y por eso la decisión era obvia. Sobre la base de datos digitales y su mentira obtuvieron orden. Adelante estaba el registro de su garaje, de su casa y de esa misma vieja pickup que vendió varios meses después de la desaparición de Ava. Ahora la investigación pasaba a nueva fase donde debían hablar las cosas y no las palabras. El registro en el garaje de Frank Kowalski a primera vista no prometía nada especial. Estantes polvorientos, herramientas oxidadas, cajas con chatarra acumulada por décadas. Los investigadores metódicamente desmontaban todo por orden, fijando cada hallazgo. Y aquí en el rincón, en caja vieja, se toparon con un par de botas de trabajo gastadas. Para ojo ordinario, calzado ordinario, en nada notable. Pero para los que llevaban este caso, el hallazgo inmediatamente despertó asociación. Un año atrás, cuando Ava apenas desapareció, la patrulla fotografió en el arcén de la carretera huella de bota pesada. Entonces esa foto se archivó en el caso, pero no le dieron gran importancia. No había prueba con qué comparar, y ahora el círculo se cerró. Las botas de Kowalski podían resultar ser ese mismo detalle que conectaría el principio de la investigación con su culminación. El calzado cuidadosamente empacaron y enviaron al laboratorio. Los expertos se pusieron al trabajo minuciosamente. Primero midieron el tamaño y forma de la suela. Luego compararon con la imagen de la huella conservada en el archivo digital. Verificaron cada saliente, cada astilla en el protector. Incluso los daños más pequeños de la suela se tomaban en cuenta. Tales pequeñas firmas de calzado son imposibles de repetir. La espera de resultados se alargaba mucho. El grupo de investigación entendía. Si la coincidencia se confirmaba, esto ya no sería indicio indirecto, sino conexión física directa entre Kowalski y el lugar de desaparición de Ava. Todas las conversaciones sobre casualidades o errores caerían por sí mismas. Cuando el veredicto sonó, no quedaron dudas. Los expertos declararon: coincidencia del 100%. La huella en el arcén y las botas del garaje era lo mismo. Esto era confirmación definitiva de que en la noche de desaparición exactamente Kowalski se encontraba cerca de Ava y exactamente él dejó huellas en el lugar de donde ella ya no regresó. Ahora la policía tenía la llave que abría todo el caso. Los datos telefónicos mostraron su ruta. Las fibras en la chaqueta confirmaron contacto con la construcción y las botas pusieron punto gordo.
La conexión entre el sospechoso y el lugar de desaparición se volvió directa e irrefutable. Desde este momento la investigación pasó a fase final. Adelante estaba la búsqueda de las últimas pruebas faltantes y preparación para el arresto que debía poner fin a esta historia. El cuarto para interrogatorios otra vez recibió con silencio. Esta vez los investigadores cambiaron táctica. Ya no trataban de convencer o presionar con argumentos. En la mesa ante Frank Kowalski se puso carpeta delgada. Adentro. Conclusión de experticia de botas. Las hojas no se leyeron en voz alta ni se comentaron. El investigador simplemente abrió la carpeta y la volteó hacia él. Luego se recostó en el respaldo de la silla y se calló. El silencio se alargó. El sonido del ventilador, susurro de papel y reloj en la pared eran lo único que llenaba el cuarto. Kowalski se sentaba inmóvil. Varios minutos fingió mirar al lado, pero luego la mirada de todas maneras se deslizó por las líneas del informe. Fotografía de huella del arsén. Tablas comparativas. Veredicto. Coincidencia completa. Su cara no cambió inmediatamente, pero mirada atenta notaba pequeñeces. La mandíbula se tensó. Los dedos que yacían en la mesa comenzaron a moverse lentamente, como si tratara de borrar suciedad invisible. Los hombros un poco se bajaron. El investigador continuaba callado. Kowalski varias veces respiró profundamente como si fuera a decir algo, pero se callaba. Al final levantó los ojos. La voz era baja, ronca, como si cada palabra se diera con dificultad. Pronunció: no quería esto. Salió por casualidad. Desde este momento comenzó su relato. Frank confesó que esa noche iba al turno. Vio a Ava en el arsén y se detuvo. Primero quiso llevarla, pero la conversación se convirtió en disputa. Palabra tras palabra, respuesta brusca, y todo salió de control. Cuando entendió lo que pasó, vino pánico. Lo único que se le ocurrió, ocultar lo hecho. Sabía que de noche en la construcción casi no había gente. Por eso la llevó directamente allá. El armazón de la séptima columna ya estaba preparado para el vertido. La arrojó adentro y estaba seguro de que el hormigón para siempre ocultaría las huellas. La confesión tomó varios minutos. No había histeria. No había arrepentimiento. Solo exposición seca, como si él mismo hasta el final no creyera que finalmente lo dijo en voz alta. Los investigadores fijaron cada palabra. Ahora tenían todo: datos digitales, pruebas físicas y confesión. El caso, que comenzaba como desaparición sin huella, terminó con confirmación oficial de lo que pasó esa noche de octubre. Después quedaba la última etapa: juicio y sentencia que debían poner punto final definitivo en esta historia. La historia contada por Frank Kowalski impresionó a los investigadores por su banalidad. No había ni plan pensado ni escenario complejo. Todo comenzó con lo más simple, cotidiano, pero exactamente esto hizo lo sucedido tan terrible. Iba al turno nocturno. La lluvia caía a cántaros. La carretera brillaba por los faros. En el arsén estaba Ava, empapada, con mano levantada. Kowalski afirmaba que primero ni siquiera iba a detenerse, pero luego cambió de opinión. Podía congelarse, empaperse, y alguien más de todas maneras la habría recogido, dijo en el interrogatorio. Y esta decisión se convirtió en primer paso hacia la tragedia. Subiendo al coche, Ava primero se calló. La música tocaba silenciosamente, y viajaron en silencio varios minutos. Luego Kowalski, según sus palabras, trató de hablar paternalmente. Comenzó a hablar de su vida, de que en vano se peleaba con los padres, en vano se relacionaba con Leo. Se consideraba mayor y más inteligente, y decidió que debía explicárselo. Ava, que acababa de salir de casa después de otra disputa, no quería escuchar esto. Según las palabras de Kowalski, bruscamente lo cortó. Dijo algo que lo tocó profundamente. En el protocolo se conservó solo su descripción. Dijo lo que no debía, pero repetir textualmente se negó incluso en el juicio. Después los eventos se desarrollaron rápidamente
Ava se estiró hacia la manija de la puerta preparándose para salir en marcha. Era octubre lluvioso, noche, carretera. Situación donde paso al lado podía terminar en tragedia. Kowalski en pánico la agarró de la mano, tratando de detenerla. Comenzó lucha corta. Él la sostenía por el hombro, ella se zafaba, y en este momento su cabeza golpeó el vidrio lateral. Según las palabras de Frank, llegó el silencio. Entendió que pasó lo irreparable. Asiento del conductor, tablero de instrumentos, sonido de lluvia por el techo. Todo esto se fusionó en un cuadro que se congeló en su memoria. Después comenzó pánico. Entendía. Si ahora llegaba a la construcción y llamaba ayuda, sería el fin de su vida. Policía, acusación, prisión. En la cabeza pasaban pensamientos de que lo acusarían incluso más fuerte de lo que merecía. Y entonces nació decisión: ocultar huellas. Conocía la construcción, conocía el horario. La columna número 7 debían vertirla al amanecer. El armazón ya estaba listo. La armadura sobresalía con barras vacías. De noche en el sitio casi no había gente. Entró al objeto por la entrada de servicio donde tenía pase. El coche lo puso en rincón oscuro donde no llegaba la luz de los reflectores. Kowalski afirmaba que actuó rápidamente. Sacó a Ava de la pick-up, la llevó 30 metros hasta la columna y la bajó dentro del armazón. Todo tomó no más de 15 minutos. Estaba seguro de que el hormigón que vertirían en la mañana para siempre la ocultaría. En el interrogatorio repetía: pensé que hice escondite ideal. Y en esto estaba toda la simplicidad atroz del crimen. Ningún esquema ingenioso, ningún detalle pensado, disputa casual, reacción de pánico, decisión fría de ocultar huellas allí donde nadie nunca buscaría. Para la investigación, esta reconstrucción se convirtió en el último eslabón. El cuadro que se componía de fragmentos, huella de bota, fibras de guante, datos de teléfono, ahora adquirió forma. De la boca del mismo Kowalski oyeron cómo pasó todo paso a paso. La siguiente etapa ya era inevitable: entregar el caso al tribunal donde confesión y pruebas debían convertirse en sentencia. En la sala del tribunal, el caso de Ava Miller adquirió contornos definitivos. La pregunta principal que estaba ante los jurados sonaba de la boca del abogado de la defensa. ¿Fue esto asesinato a sangre fría o accidente trágico, tras el cual siguió acto horrible? Exactamente esta línea se convirtió en último intento de salvar a Kowalski de la sentencia más pesada. El proceso duró varias semanas. En las audiencias hablaron expertos, criminalistas, policías que llevaban el caso desde los primeros días. La sala del tribunal escuchaba atentamente cómo el especialista en pruebas digitales paso a paso mostraba en el mapa la ruta del teléfono de Kowalski. La obviedad de las coincidencias produjo impresión fuerte. Otro experto demostraba foto de huella del arcén y botas encontradas en su garaje. Cada detalle coincidía hasta el milímetro. En la sala estaban presentes los padres de Ava. Sus testimonios no tocaban pruebas. Hablaban de cómo vivieron esperando el regreso de la hija, cómo por años esperaron aunque fuera una noticia. Sus palabras se acompañaron de lágrimas, y exactamente este momento se convirtió en culminación emocional del proceso. En su fondo, la cara de Kowalski permanecía fría, distante. Se sentaba inmóvil mirando un punto fijo, como si lo que pasaba no lo tocara. La parte de defensa trataba de insistir en que todo lo sucedido fue casualidad. El abogado repetía: Kowalski no planeaba, se asustó, cometió tontería y después de esto hizo elección desesperada de ocultar lo hecho. Pero la acusación se apoyaba no en emociones, sino en hechos: ocultamiento, mentira en interrogatorios, destrucción de pruebas. Todo esto hablaba de que sus acciones no eran espontáneas, sino conscientes y calculadas. La decisión de los jurados sonó después de varias horas de discusiones. El veredicto fue unánime: culpable. El juez se levantó y leyó la sentencia. Frank Kowalski recibió cadena perpetua con derecho a libertad condicional solo después de 20 años.
Así terminó historia que comenzó con disputa familiar banal y terminó en sala de tribunal. Pero para los habitantes de Port Blossom, esta sentencia se convirtió solo en intento de cerrar herida que quedará en la memoria por mucho tiempo. Hoy el puente Blossom Narrows parece símbolo del Port Blossom moderno. Por él cada día se mueve flujo de coches. Por los senderos peatonales pasean familias, corren deportistas. Para turistas es atracción, para locales, parte de ruta habitual. Pero en los que conocen la historia, este puente se asocia no solo con progreso. Se convirtió en lugar donde el hormigón ocultó secreto todo un año. Cada día cientos de personas pasan a varios metros de lo que en documentos llaman lugar de descubrimiento. Y para muchos este pensamiento enfría más fuerte que cualquier informe documental. La familia Miller no pudo continuar vida en Port Blossom. Después del juicio se fueron a otro estado, evitando conversaciones y atención. Su casa en las afueras orientales de la ciudad por mucho tiempo estuvo vacía hasta ser vendida. Los vecinos decían que vieron cómo las últimas cosas se cargaron silenciosamente, sin despedidas. Esto se parecía no a mudanza, sino a huida de ciudad donde cada rincón recordaba el pasado. Leo, ese mismo chico a quien un año consideraron principal sospechoso, se quedó. Continuó viviendo en Port Blossom, pero su vida cambió irreversiblemente. Incluso después de datos exonerativos, la gente continuó susurrando a sus espaldas. Para algunos para siempre quedó ese chico con quien se peleó la última vez. Su nombre para siempre se fusionó con esta historia, y deshacerse de esta etiqueta ya no podrá. Frank Kowalski cumple castigo. En Colonia se convirtió en lo mismo que era en Libertad, silencioso e imperceptible. Ni arrepentimiento, ni confesiones abiertas sobre motivos ya no daba. Los protocolos judiciales así quedaron como único lugar donde están fijadas sus palabras, y el puente mismo continúa en pie. Para las autoridades es objeto de infraestructura, símbolo de desarrollo. Pero para habitantes que recuerdan la historia, se convirtió en monumento al otro lado de la naturaleza humana. Allí donde debía haber solo hormigón y acero, resultó lugar que para siempre está conectado con el nombre de Ava Miller. El puente Blossom Narrows se convirtió en cicatriz en el cuerpo de la ciudad, y por grande que sea el flujo de coches, cuantas nuevas historias sucedan alrededor, esta cicatriz ya nunca desaparecerá.